Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, con la palabra del Señor. El tema para hoy es acerca de la sabiduría de Dios revelada a aquellos que creemos su palabra, basada en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1 del verso 18 en adelante. Y dice la Escritura lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y viene entonces lo que está escrito. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y vienen 4 preguntas en la Escritura. La primera: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y viene la respuesta en la palabra del Señor. Y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría no lo conoció, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, creyendo en Jesús, el autor y consumador de la fe que usted y yo tenemos, esta fe inquebrantable, una fe que nos lleva por un camino de verdad y de justicia. Y esta sabiduría de Dios ahora se revela a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poder en el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que revela las cosas que hay en Cristo, las cosas que hay en Dios. Y continúa la Escritura diciendo, capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no de este siglo la sabiduría, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Esta sabiduría que Dios predestinó desde los tiempos pasados, y esta fue revelada para su gloria y para la mía, por medio de Cristo Jesús. Porque la gloria de Dios se revela a través de la palabra, y es glorioso el poder del Evangelio, mi amigo, mi hermano, porque transforma las vidas, viene a ser el ancla del alma para una salvación tan grande que se compró a precio de sangre. Y dice que esta sabiduría de Dios ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cristo murió crucificado, pero fue sepultado y resucitó al tercer día, y se sentó a la diestra del Padre. Y ahí en la diestra del Padre dice la Escritura que Él intercede por usted y por mí, porque Él sabe que tenemos necesidad de protección como hijos amados, porque como hijos amados Él derrama entrañable misericordia para usted y para mí, la benignidad del Señor, que nos ayuda a seguir adelante con ánimo, predicando la palabra, creyendo la palabra. Dice la Escritura, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han sido reservadas para los hombres. Esto es por medio de Dios, preparado para los que le aman. Pero Dios ya la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted y yo recibimos la guianza del Espíritu Santo, y Él nos recuerda cuál es la palabra del Señor necesaria para nuestra vida, para el diario vivir, para poder nosotros seguir adelante
no dudando, sino como viendo al invisible. Una sabiduría de Dios que ya fue revelada en verdad y en justicia. Porque Cristo dice que ha sido en nosotros el ancla del alma para salvación. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios tiene reservado para nosotros. Dice la Escritura, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que no ha recibido todavía la palabra, que no ha recibido todavía a Cristo Jesús en su corazón como Salvador, como Redentor, como el Hijo de Dios, el que salva, el que sana, el que restaura, el que perdona. Pero cuando el hombre natural recibe la palabra del Señor y la atesora en su corazón, entonces se revela la Escritura a su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios revela lo que es necesario para la edificación del hombre. Y dice la Escritura lo siguiente, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Todo aquello que el Señor ha hablado, tenemos que entenderlo desde el espíritu del hombre, porque la Escritura dice, ¿quién conoce lo que está dentro del hombre sino el espíritu que puso Dios en el hombre? ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo que mora en Dios? Y que además, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé de su Espíritu, Él nos da de su Espíritu sin medida. ¿Por qué? Porque no hay excepción de personas, porque Dios no da a su Santo Espíritu por medida, sino que Él lo hace abundantemente. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor, aun cuando parezca locura, es sabiduría de Dios y poder de Dios en Cristo Jesús. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo siempre está una palabra con sabiduría para que usted haga lo necesario en la fe en Cristo. Sí, amén.